Muy bien. Pues bienvenidas y bienvenidos a nuestro taller Servicio al Cliente, cómo diferenciarte en un entorno altamente competitivo. Vamos a dar unos minutitos antes de comenzar. Si pueden ir escribiéndonos en el chat de dónde nos están viendo, de qué parte de México, si son de otra parte de Latinoamérica. Vamos a dar como unos 2-3 minutos para que se conecten y después vamos a comenzar. Buen día desde Morelia. Buen día, Héctor. Si por algo no nos escuchan bien, por favor, denle refresh a la página. Bienvenida, Claudia. Buen día desde Ciudad de México. Buen día, Miguel. Qué gusto tenerlos por aquí. Y pues bueno, mi nombre es Mónica Villanueva y yo soy coordinadora de comunicación y eventos dentro de la ASEM, la Asociación de Emprendedores de México, y es un gusto para mí que estén todos aquí. Antes de comenzar, les queremos dar algunas recomendaciones para que mejore la calidad de su transmisión. Lo primero es, si tienen ahorita algunas aplicaciones abiertas, les recomiendo cerrarlas. Si nos escuchan pero no nos pueden ver, por favor denle clic en el símbolo de play en la pantalla para que se pueda hacer refresh. Al terminar el taller, recuerden que les vamos a estar enviando la grabación. Puede ser que el día de hoy o el día de mañana les va a llegar. Y pues bueno, ahora les vamos a dejar un breve video para que conozcan un poquito más de la SEM y de nuestros aliados de WeWork. Así como el agua, los emprendedores de México siempre estamos en movimiento. Nos movemos para innovar, romper con lo establecido y construir un tejido empresarial sólido. Fluimos constantemente para sentirnos vivos, generar empleo para millones de mexicanos, apoyando el crecimiento económico del país. Cuando todos nos veían como gotas aisladas de agua, la Asociación de Emprendedores de México ha demostrado que unidos somos olas imparables. Una marea emprendedora conformada por más de 22,000 empresarios apasionados de diversos sectores económicos y de todos los estados del país. Gracias a las iniciativas de los emprendedores de México, nuestro país es hoy un mejor lugar para emprender, donde es posible abrir empresas en menor tiempo, propiciar una red solidaria para impulsar el vuelo de más unicornios, apoyarnos mutuamente a través de la vinculación y el impulso a políticas públicas que generan mejores condiciones de equidad para poder competir y hacer negocios. El emprendimiento es el mejor camino para la movilidad social y la independencia económica, y en la SEM unimos a los emprendedores de México para que nuestro incansable movimiento siga generando fuertes olas de energía que lleven a más mexicanos de nuestro país a un futuro inmerso de innovación, disrupción y el bienestar social. When does work become more than just work? We believe the magic of work is something lived and experienced. It's sparked by the places you go, the people you meet, and the purpose you follow. And it starts here. Here, we will brush shoulders with those who dare to dream and do. Here, we will be change makers, pushing our potential to break new ground. Here, we will embrace diverse communities that inspire us all, because together we can achieve more. Here, we will transform good ideas into greater ones. Here, we will turn today's actions into tomorrow's impact. Here, we will change the way the world works. Here, we will. Muy bien, pues la SEM es un movimiento pro emprendimiento que busca emparejar la cancha para los emprendedores en México. Recuerden que registrarse como socios, además de apoyar las iniciativas de la SEM, también tienen acceso a talleres, capacitaciones, al boletín mensual donde les mandamos convocatorias, eventos. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Queremos darle las gracias también a nuestros aliados por facilitarnos este contenido.
Recuerden que al final del taller vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y nuevamente les enviaremos la grabación. Y ahora sí me encantaría dar la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy. Hola Liliana Méndez, bienvenida. Hola, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Liliana Méndez, pues es la directora de área de WeWork México, con más de 12 años de experiencia. Liliana también ha colaborado en empresas de la talla de Microsoft, donde se desarrolló como Senior Service Delivery. Liliana también se unió a WeWork hace 5 años, poco después de que WeWork abriera su primera ubicación en el país y en América Latina. Y actualmente Liliana es responsable por las operaciones y consolidación de todos los edificios de WeWork en México y supervisa más de 25 ubicaciones a lo largo del país. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, me encanta estar aquí para hablar de este tema. Creo que el servicio al cliente ha evolucionado, ya no es lo que conocimos quizá hace muchos años, y esto respondiendo a necesidades del mercado, respondiendo a la pandemia, respondiendo a la adopción de tecnología, respondiendo a necesidades de las nuevas generaciones y a muchos otros factores. Si bien hay cosas clave y básicas del servicio al cliente que permanecen, y vamos a ver esto más adelante, hay nuevas tendencias que muchas empresas están adoptando para dar un mejor servicio. Es específicamente en estas nuevas tendencias que me gustaría profundizar un poco más, poner estas nuevas tendencias sobre la mesa y hacer una conversación alrededor de esto. Esta es un poco nuestra agenda. Además de hablar brevemente de la importancia del servicio al cliente, me gustaría compartirles la experiencia que he tenido dentro de WeWork México, así como supervisar la operación. Nuestros equipos o los equipos que superviso están encargados también de la experiencia de nuestros miembros. Como contexto, a nuestros clientes les llamamos miembros porque en este modelo es una membresía a través de la cual tienen acceso a diferentes ubicaciones. Vamos a hablar de los beneficios de los sistemas de medición. El foco central de nuestra agenda es cómo armar una estrategia de servicio al cliente. Vamos a hablar también brevemente de manejo de crisis y tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Antes de comenzar, me gustaría hablar brevemente de WeWork porque el entender nuestro modelo nos va a permitir entender un poco más esos desafíos de servicio al cliente que tenemos al ser un nuevo modelo que es disruptivo, que ve el espacio o el uso que se le da al espacio de trabajo desde otra perspectiva, y esto genera obviamente diferentes retos de adopción, de entendimiento y de uso de nuestros clientes. Entonces, es importante hacer esta parada para entender los retos que voy a mencionar hacia adelante. Cuando WeWork se funda, la intención nunca fue únicamente crear espacios de oficina, sino crear un espacio donde las empresas pudieran unirse, conectar y crear una comunidad para tener mayores posibilidades de crecer. Desde que se abrió la primera ubicación en Nueva York hace más de 10 años, nos hemos convertido en el proveedor de espacio flexible global más importante, y hoy justamente en nuestras conversaciones con todos nuestros miembros o clientes hablamos de la flexibilidad, hablamos de los modelos híbridos y de los espacios flexibles. Tengo aquí 4 puntos de lo que normalmente cuesta un poco de trabajo entender o no se ve a primera vista cuando hablamos de WeWork como este proveedor. WeWork es para todo tipo de empresas y de todos tamaños, no necesariamente para oficinas pequeñas o únicamente emprendedores. En realidad nos ajustamos a todos los tamaños y necesidades. Hay diferentes opciones de customización, que es una parte muy interesante del portafolio de servicios que tenemos. Sí hay privacidad, esto es algo que también es un mito, y también las empresas que están con nosotros pueden mantener su marca y pueden brandear su espacio. Hay diferentes opciones. ¿Por qué es tan importante el servicio al cliente? Y van a encontrar muchísima información en la red de por qué cada vez es más importante, incluso
muchos estudios mencionan que después del precio, el servicio al cliente es la segunda razón por la que los consumidores eligen una marca u otra. En este estudio en específico se afirma que el 80% de la experiencia del cliente es tan importante como la calidad de los productos, y estos 4 puntos que buscan los clientes: una relación más cercana, buscan conocer los valores de la empresa y que se alineen con sus necesidades e intereses. Y empezamos a ver desde hace algunos años el servicio al cliente no tanto como una interacción o una transacción, sino como toda una experiencia. Hoy más que nunca, en esta parte de humanización de las marcas, si se dan cuenta, cada vez más estamos familiarizados con los valores de las marcas. Las marcas han hecho de manera consciente, han promocionado estos valores, salen a decir sus valores. Otro punto importante es entender cómo se sienten los clientes o posibles clientes en relación con la marca, cómo se sienten en estas experiencias. Y una pregunta fundamental aquí es: ¿qué experiencia quiero que tengan mis clientes al adquirir mi producto o al usar mi servicio? Estas preguntas, que ahora son básicas para nosotros, la realidad es que antes no se las hacían las empresas. Estamos hablando entonces de la construcción de una experiencia. En el caso de WeWork, como mencionamos, el acceso o al uso de los espacios es solo uno de los beneficios, pero la intención principal es que las empresas puedan convivir, conectar y que tener mayores oportunidades de crecer su negocio. Por supuesto que el acceso a espacios que son inspiradores, que están diseñados para la colaboración, es un asset muy importante y es una razón muy importante por la que las empresas vienen a WeWork. Pero la parte fundamental de nuestro modelo, que esa vez ha sido retador transmitirlo a muchos de nuestros clientes, es que buscamos que a través de esta experiencia de la comunidad puedan crecer sus negocios. Por lo tanto, en WeWork no hablamos tanto de servicio al cliente, sino de la experiencia de nuestros miembros, porque medimos cada una de las interacciones que tienen nuestros miembros. Y vamos a ver esa parte más adelante. Una parte importante o medular del equipo y de la experiencia que tenemos en WeWork son 2 equipos que están únicamente enfocados a la experiencia de los miembros. Estos equipos no hacen necesariamente las operaciones, ni el mantenimiento, ni los diferentes servicios de IT, etcétera. Son 2 equipos únicamente enfocados a la experiencia de los miembros, con la misión de crear las conexiones que buscamos que se den entre nuestros espacios, entre nuestros edificios, entre diferentes países y regiones incluso. Estos equipos de comunidad son equipos que están asignados físicamente a cada uno de nuestros edificios, y además tenemos un equipo que lo llamamos de Member Experience, que es el equipo que toma la información de nuestros sistemas de medición para tomar mejores decisiones basados en los datos que nos arroja nuestra plataforma, para entender qué podemos mejorar y qué estamos haciendo bien para seguirlo haciendo y fortalecer esa parte. Algo que es importante de estos equipos de comunidad es que nuestros equipos entiendan cuáles son nuestros compromisos y cómo se ve cada interacción con el cliente. No voy a entrar a detalle en estos, pero es importante que cuando tengamos el acercamiento con nuestros equipos, compartiendo qué tipo de experiencia queremos dar, podamos ejemplificar en cada uno de estos niveles qué tipo de comportamientos, de conexiones, de interacciones esperamos de ellos, para que tengan claridad y estén alineados para dar ese servicio que la empresa ya visualizó y definió que esa es la experiencia que quiere dar a sus clientes. Esta parte del entendimiento de los equipos, de cómo debe verse cada interacción, es clave en el desarrollo de una estrategia de servicio al cliente. Nuestros retos más importantes también están relacionados con nuestros diferenciadores. El espacio como un servicio. Esto es una parte nueva, en realidad. Tenemos un reto aquí importante porque muchas empresas, a pesar de tener esta conversación que estamos teniendo, por experiencias previas o por la visión y el tipo o el uso que han hecho de espacios tradicionales,
tienen cierta dificultad de ver esta parte del espacio como un servicio. La parte de las conexiones es sumamente importante. El equipo busca relacionarse uno a uno con cada uno de nuestros miembros, no únicamente con la persona que firma el contrato o con el director con el que tuvimos el acercamiento, sino poder crear comunidad, no solo a nivel empresa, sino a nivel persona. Esta parte es muy importante. Tenemos una aplicación a través de la cual nuestros miembros pueden comunicarse con nuestros diferentes equipos de soporte. ¿Cuál es el reto aquí? Principalmente estamos acostumbrados a ir físicamente a hablar con alguien. Por supuesto que está esta opción, pero si uno tiene alguna limitación de horario, de distancia, también a través de la aplicación uno puede ponerse en contacto con los equipos de soporte para que demos una atención inmediata, es decir, tener ambas opciones. Tenemos una plataforma muy interesante que se llama WeWork Labs, que está abierta a todos nuestros miembros. El miembro se conecta para tener acceso a mentorías, para conectar con otras empresas que están en WeWork en cualquier otro país del mundo y tener mayores oportunidades de dar a conocer su producto o servicio o conexiones estratégicas que les permitan entrar a otros mercados. Y por último, esta parte de la comunidad global y del networking es clave en nuestro modelo de negocio, pero implica un acercamiento de ambas partes. Por nuestro lado, el compromiso es que nuestros equipos de servicio al cliente y de comunidad en todo momento estén continuamente reforzando esta parte del verdadero valor de estar y de ser parte de una comunidad como WeWork con presencia global. Pero también es necesario que nuestros miembros vean ese valor del networking para que participen en las reuniones, para que participen en las llamadas, sean sesiones de networking presenciales o en línea. Es clave que ellos tengan el entendimiento de lo que una comunidad puede ayudarles a potenciar su negocio. Es clave que ellos entiendan el valor de networking. Y cuando se conjunta que nuestro servicio al cliente tiene claridad del valor de estar en una comunidad y del networking y nuestros miembros tienen esa misma visión, las posibilidades son de verdad ilimitadas en una plataforma como la que estamos, pero se necesita un entendimiento de ambas partes de todas estas posibilidades que nos da el networking. ¿Cómo armar una estrategia de servicio al cliente? En este punto me gustaría comentarles que estoy simplificando de cierta manera para que salgan de esta sesión, de este taller, con un marco muy claro de 4 pilares donde pueden influir diferentes elementos que voy a enlistar a continuación y tener claro que no hay una estrategia que sirva para 20 empresas. Cada estrategia debe ser diferente, pero hoy actualmente hay más elementos que tomar en cuenta de los que tomábamos anteriormente para hacer una estrategia. Anteriormente, y esto es no voy a detenerme mucho en estos principios básicos, sabemos que para el servicio al cliente se necesitan skills de comunicación, la empatía, la adaptabilidad, la paciencia. Esto es lo clásico, lo que aprendimos cuando empezamos en este camino del servicio al cliente. Esto sigue siendo relevante, definitivamente. Queremos contratar perfiles que tengan la mayoría de estas habilidades, que entiendan que estos son los principios básicos del servicio al cliente, pero hoy también estamos explorando la parte de la derecha que muchas empresas han pasado por alto y son nuevas tendencias que no es que van a venir en el 2022, es que ya se están usando, ya son una realidad, el mercado ya cambió y tenemos que familiarizarnos con estas nuevas tendencias. No hay una respuesta que sea la misma para todos, pero sí es importante que los encargados de la estrategia de servicio al cliente de las empresas analicen cada uno de estos puntos para entender qué conviene mejor a su estrategia y lo integren. Aquí sí me voy a detener en esta parte de las nuevas tendencias. La parte del soporte multicanal. Estamos realmente haciéndonos las preguntas de a través de qué canales nuestros clientes quieren comunicarse con nosotros. Seguimos usando los canales de siempre. ¿Tenemos algún sistema de medición
para identificar si esos canales funcionan o deberíamos de estar usando otros canales. Hoy en día no estamos únicamente limitados al teléfono, limitados al SMS. Hay muchísimas opciones de soporte, como el live chat, como los bots, por ejemplo, muchísimas opciones que las empresas deben de revisar para entender a través de qué canales sus clientes prefieren comunicarse y qué les funcionaría mejor. Opciones de self-service. Cada vez más empresas, incluyendo a WeWork, damos opciones para que nuestros clientes y nuestros miembros puedan resolver por sí mismos. Por eso muchas empresas están con usuarios y contraseñas, dándole esas herramientas a sus clientes para ellos mismos poder solucionar y no depender, como solía ser antes, de un agente o un representante de servicio al cliente que responde por teléfono y que se quede esperando. Estas opciones de self-service vale la pena explorar, son diferentes quizá para diferentes industrias, pero es clave que se evalúen las opciones de self-service para tener una mejor eficiencia y para empoderar al consumidor o al cliente a poder solucionar algunas cosas a sus tiempos, ¿no? La personalización y la customización es clave, van a encontrar muchísima información al respecto. Las preguntas aquí son: ¿a qué tipo de clientes les voy a dar qué experiencias personalizadas? ¿Cómo voy a customizar mis servicios? ¿Cómo voy a ofrecer, quizá en el caso de WeWork, diferentes membresías que se adapten a las necesidades de cada cliente para dar opciones dentro de mi mismo modelo? Las herramientas y software de medición ya no son una novedad. Quizá anteriormente los grandes corporativos eran los únicos que utilizaban estos softwares y existían 2 o 3 en ese entonces. Ahora hay muchísimas herramientas y software de medición que vamos a ver más adelante y de manera muy general qué tipo de opciones presentan, ¿no? ¿Cómo evalúo cuál es la mejor herramienta y software de medición? Los hay de todos los precios, de todas las capacidades, pero creo que respondiendo a estas preguntas que vamos haciendo en cada una de las nuevas tendencias, una empresa puede identificar cuál es la mejor herramienta o software de medición, también dependiendo de sus objetivos. La automatización, clave en todas las industrias. Los clientes están buscando esta automatización y esto está 100% ligado también con la experiencia digital. Las empresas ahora no solo están buscando dar una experiencia, crear una experiencia de compra física, sino digital, y esto obviamente que ha tenido un boom también muy importante por la pandemia. Hay un énfasis muy fuerte también en la agilidad, cómo mejoramos los tiempos de respuesta, cómo revisamos los procesos para hacer que el flow, por ejemplo, de escalación de una queja de servicio no sea tan cansado para el cliente que está haciendo este reporte. Y por último, la parte que mencioné en uno de los primeros slides, el liderar con valores. Es importante que las empresas tengan clara esta definición y que lo compartan con sus clientes. Los clientes sí están interesados en conocer cuáles son los valores de la empresa a la que están consumiendo, con la que están interactuando. Antes pensábamos que esto no era tan necesario. Los clientes sí se identifican con esta parte de los valores y eso puede influenciar claramente una decisión de compra. Estos son los 4 pilares que yo recomiendo para armar una estrategia de servicio al cliente. Nuevamente, lo estoy tratando de resumir y simplificar para efectos de tiempo, pero sobre todo para que tengan claridad de 4 pasos clave que por lo general en años anteriores no tenían estos elementos de las nuevas tendencias y las nuevas tendencias prácticamente las estoy consolidando en el paso 2. Como paso 1, hay que definir esa experiencia del cliente, que es algo muy particular para cada empresa. Hay que hacer esa definición de cómo va a ser esa experiencia del cliente, qué queremos que sienta el cliente, que perciba, cómo queremos que sean esas interacciones. Tiene que haber este entendimiento hacia el interior de las empresas y tiene que haber un entendimiento de la relevancia de esa experiencia en la empresa.
Ambas son importantes, no solo para que se pueda crear una estrategia sólida, sino para que todos los colaboradores de la empresa entiendan cuál es el impacto que va a tener el ejecutar esa experiencia. Y por último, en el paso 1, la comunicación a lo largo de toda la organización. Es común que dejemos la parte de la experiencia o la parte del servicio al cliente a 1, a 2 equipos o a 1 o a 2 personas que son los que van a estar en contacto con los clientes, y cometemos el error de dejar a oscuras o de no reforzar esta información con el resto de los equipos. Entonces tenemos diferentes organizaciones donde el área de ventas no tiene claridad de la experiencia esperada para el cliente, áreas operativas incluso, áreas de cobranza. Hay una desconexión en muchas empresas, y es que tenemos que asegurarnos que el valor de esa experiencia y el mapeo de lo que se busca con esa experiencia para los clientes lo tengan claro todas las áreas de la organización para que trabajen hacia el mismo norte, y va a ser clave este conocimiento de la experiencia. Entonces, es importante reforzar y comunicar a todas las áreas, incluso a los que no van a estar en contacto directo con los clientes, sobre cuál es la experiencia deseada y esta estrategia de servicio al cliente que se está creando. En el paso número 2, y esto es algo nuevo en la estrategia, en las estrategias actuales de servicio al cliente, es mapear un journey. Y por journey quiero decir cada una o el conjunto de interacciones por las que va a pasar un cliente. En un par de slides más voy a compartir cómo mapeamos en WeWork este journey del cliente. Y está relacionado con definir cada interacción. Es decir, primero es una interacción telefónica, después hay una cita presencial, después hay una interacción por correo. Cada parte de ese journey debe de estar mapeado para identificar qué experiencia queremos dar en cada uno. Esto nos ayuda a definir esta parte de los canales de soporte y canales de comunicación que vamos a tener con los clientes. Nos ayuda también a identificar tiempos de respuesta. Hoy los clientes más importantes o más grandes están acostumbrados a ciertos tiempos de respuesta que reciben de sus proveedores a nivel global. El identificar y mapear cada interacción del journey nos ayuda a establecer tiempos de respuesta que a la vez podemos comunicar y negociar con proveedores para dar garantías de tiempos por lo menos aproximados de respuesta en cada una de las interacciones del journey. En el paso número 2 también es el momento de establecer las expectativas y los objetivos de la estrategia del cliente para, una vez teniéndolo claro, poder pasar a la parte de las herramientas, la definición de las herramientas de medición. Y no menos importante, la personalización, donde hablamos de qué partes de este journey van a estar personalizadas, para qué clientes, cómo voy a diversificar, quizá dependiendo de los perfiles o del tamaño del consumidor, algunos de mis productos o servicios. Una vez que ya tenemos mapeado el journey, que nos ayuda a identificar cuáles de estas nuevas tendencias vamos a tener, vamos a adoptar, pasamos a la definición de las herramientas de medición. ¿Qué vamos a encontrar con estas herramientas? Y hay... por lo menos he visto, aunque no las he utilizado todas, decenas de herramientas de medición en el mercado, y por lo general estas son las opciones más importantes o relevantes que ofrecen. No van a aplicar todas para una misma empresa, pero ofrecen diferentes encuestas de satisfacción que se generan de manera automática, ofrecen formularios, calendarios, tienen diferentes opciones de canales de comunicación, a sistemas de gestión de tickets que se conectan con diferentes personas de los equipos de soporte de las empresas, tienen sistemas de alertas también muy interesantes y capacidades de reporteo desde muy sencillas hasta muy sofisticadas. Estos son los elementos más importantes o que más se repiten, que al momento de evaluar una herramienta de medición se van a encontrar en el mercado. Y en realidad no hay una mejor recomendación, a menos que se conozca muy claramente el modelo de la empresa y el journey esté claramente mapeado,
pero no es que si una aplicación, una herramienta no me da la parte del sistema de gestión de tickets, no me funciona. Puede ser que sí nos funcione. Lo importante es tener muy bien mapeado el journey para hacer un match con las capacidades y los features que nos permite la herramienta. Y por último, una estrategia postventa. Muchas empresas han cometido este error de tener un equipo muy sólido en la preventa, en la venta, y más descuidada la estrategia postventa. La estrategia postventa es clave para la lealtad del cliente y es clave para que siga habiendo ese consumo postventa. Partes claves de esta estrategia es definir un canal, por lo menos un canal para ese servicio postventa. Hay que definir cómo va a ser ese servicio de soporte y cómo va a ser el flujo de una escalación de soporte. Es decir, un cliente tiene alguna duda, alguna queja o alguna pregunta sobre un producto o un servicio que recientemente consumió, ¿cuál es ese flujo de contacto y a través de qué canales? Tenemos también que establecer cierta seguridad. Esta parte es muy importante y muy valorada por los clientes. Seguridad después de la compra. ¿Qué garantías estamos ofreciendo en la venta de nuestro producto o servicio? Opciones de cambios, opciones de devoluciones. No hay una sola respuesta para todos, pero sí es importante tener en el radar que hay que ofrecer seguridad al cliente después de la compra. Y por último, hay que mantener como parte de la estrategia postventa un seguimiento y análisis de los comportamientos que lo vamos a hacer a través de estas herramientas de medición. Aquí hay una parte súper interesante que para mí es llevar esta estrategia al siguiente nivel. Cuando uno empieza a cruzar información de consumo con comportamiento y a tomar decisiones basadas en esa información, uno es mucho más eficiente y puede identificar tendencias clave del comportamiento de sus clientes para ir ajustando su estrategia sobre la marcha. Entonces, quédense con estos 4 principales y hay muchos elementos además de los que menciono, pero para estructurar en nuestra cabeza, el paso 1, definición de la experiencia del cliente, qué experiencia queremos dar, llegar al detalle, comunicar a toda la organización, mapear el journey, mapear cada interacción, identificar qué interacciones sí queremos, cuáles no queremos, cuáles agregan valor y cómo esperamos que sea cada interacción, definir la herramienta o herramientas de medición y tener una estrategia sólida postventa, estableciendo un canal claro de servicio al cliente, de soporte, de seguridad y hacer un seguimiento y comportamiento que nos abre la puerta a ese data analytics para ir mucho más allá y profundizar, lo cual nos da la oportunidad de tener cada vez una estrategia más robusta. ¿Cómo es nuestro Customer Journey o Member Journey? Este es un ejemplo interesante de cómo lo mapeamos nosotros y esto obviamente es una versión relativamente simplificada. Lo dividimos en 3, el onboarding, que es previo a que una empresa se mude al espacio de WeWork o entre, digamos, al espacio de WeWork. Y dentro del onboarding tenemos diferentes tiempos muy establecidos que son esas interacciones o esos puntos en donde queremos garantizar cierta experiencia. Esto ayuda a nuestros equipos a concentrarse en 1 o 2 de estos puntos, a definir owners, y esto también nos ayuda, y lo vamos a ver un poco más adelante, a medir a través de nuestra herramienta de medición cuál es la satisfacción del cliente, en este caso, por ejemplo, en el pre-moving y en el New Member Orientation. El New Member Orientation es básicamente esa bienvenida y esa explicación que damos a los miembros una vez que llegan al espacio de WeWork de todas las posibilidades que pueden encontrar en el espacio y de las posibilidades de conexión para que no se queden únicamente haciendo un uso tradicional del espacio, sino para que conecten, para que crezcan, para que exploren. Entonces, mapeamos onboarding, mapeamos la parte de engagement, que es prácticamente todo el ciclo en el que nuestro miembro está dentro de un espacio de WeWork o es miembro simplemente con movilidad entrando a diferentes espacios. Y dentro de esta parte del engagement, la parte del feedback es clave
pero también medimos la experiencia cuando llega una visita, como podrían ver en esta parte del check-in. Medimos la experiencia también del servicio de recepción de paquetería. Medimos la experiencia que tienen en nuestros eventos. Tenemos un checkpoint cada 3 meses con los equipos que están dedicados a esta parte de la experiencia y las conexiones. Es decir, hemos definido al detalle cada una de estas posibles interacciones y cerramos con la parte del offboarding, que es cuando un miembro decide por alguna razón ya no ser parte de la comunidad. También le damos un peso muy importante a que la experiencia de la salida sea lo más transparente, clara, fácil y eficiente para nuestro miembro. Entonces, no dejamos ningún detalle fuera para medir y a través de nuestra herramienta de medición llegamos a un nivel de mayor detalle en cada uno de estos puntos para entender dónde tenemos que mejorar. Así es como mapeamos este Member Journey y podemos irnos todavía más detalle. En este slide pueden ver, por ejemplo, la frecuencia con la que vamos a mandar cada uno de estas encuestas de satisfacción en cada una de las interacciones del journey. En este caso, por ejemplo, definimos 48 horas después de tomar un tour en un espacio de WeWork, llega una encuesta para entender cómo fue esa experiencia. La encuesta del move-in, cómo fue esa entrada, tenían todo lo que necesitaban, tuvieron fácil acceso. El onboarding, medimos que tiene que haber una conversación con la nueva empresa para hablar de estas posibilidades dentro de los primeros 30 días y se les manda una encuesta para ver si la información fue lo suficientemente clara o tienen preguntas. Y así nos vamos con cada uno de los puntos definiendo una frecuencia, una audiencia que va a recibir este formato de encuesta y quién es la audiencia interna encargada de esta parte. Así uno puede primero mapear el journey e ir a detalle definiendo responsables, definiendo audiencia, definiendo la frecuencia, qué es lo que les va a llegar, qué van a responder. Yo no buscaría, si uno está creando una estrategia de servicio al cliente por primera vez, en tratar de tener esto de primera mano. Creo que hay que ir de lo general a lo particular e ir construyendo poco a poco ese nivel de detalle que permita conocer a profundidad a los clientes para poder dar una mejor experiencia. Nuestro sistema de medición es muy importante porque nos da esta capacidad de tomar decisiones basados en los datos. Si no puedes medir algo, no lo puedes entender. Si no lo puedes entender, no lo puedes controlar. Y si no lo puedes controlar, no puedes mejorar. Esta herramienta nos permite ver la mejora que hemos tenido a lo largo del tiempo en cada uno de las interacciones del Member Journey. Y también nos permite mapear qué unidades de negocio están cojeando de qué pie, qué unidades de negocio no están dando quizá una gran experiencia en el uso de sala de juntas, qué unidad de negocio no está teniendo la satisfacción en la parte, por ejemplo, de eventos que la empresa ya trazó, que es el objetivo de satisfacción para la parte de los eventos. Entonces, nos da una visibilidad muy completa para tomar decisiones y, muy importante, diferentes áreas y tomadores de decisiones tienen acceso a esta misma plataforma para poder tomar decisiones en tiempo real, ver una sola fuente de verdad y no quedarnos en el pasado de, bueno, como nadie se ha quejado, estamos dando una buena experiencia. Hoy sabemos que podemos estar dando una buena experiencia, pero podemos identificar claramente dónde tenemos que mejorar y esto también nos permite evaluar con mucha más objetividad el desempeño de nuestros representantes de servicio al cliente. Puntos clave relacionados con la medición. Es clave para la retención de clientes porque uno puede identificar exactamente qué parte del journey de ese cliente está fallando. Hay clientes que evalúan muy bien a lo largo de todo el journey, pero hay una piedra en el zapato importante porque el cliente no tuvo una buena experiencia en su proceso de pago, por ejemplo. Entonces, uno puede enfocarse a mejorar la experiencia de pago para ese cliente. Hay un estudio muy interesante que dice que algunos clientes
se vuelven más leales a una marca cuando ya tuvieron una interacción negativa y la empresa supo responder efectiva, eficientemente para compensar esa mala experiencia de alguna manera. Y entonces el cliente tiene la visión completa de que esa marca va a tomar en serio sus necesidades y que esa marca lo valora como cliente. Ese es un dato muy interesante y por eso las herramientas de medición son claves para identificar qué parte del journey es la que está fallando con qué cliente. Esta parte de invertir en la adquisición del cliente, que es más caro que fidelizar a los clientes actuales, es clave. ¿Estamos nosotros conscientes de cuál es nuestro costo de adquisición de un cliente? Muchas veces las empresas desconocen ese costo de adquisición de un nuevo cliente, que en nuestro caso, por ejemplo, involucra el equipo de marketing, el equipo de ventas, el call center. Hay todo un flow de equipos que están involucrados en esa adquisición de un nuevo cliente y esto tiene un costo. Hay que ser conscientes de cuál es nuestro costo de adquisición de un nuevo cliente y entender que invertir en la fidelización de un cliente que ya tenemos es menos caro que adquirir un cliente nuevo. La medición también nos ayuda a generar referencias positivas y nos permite tomar acción en tiempo real, como mencioné, y a largo plazo, una estrategia mucho más sólida. Y por último, conocer a nuestros clientes con profundidad para ir mejorando y fortaleciendo nuestras estrategias comerciales. La plataforma de medición que utilizamos en WeWork es Medallia, es una plataforma global que utilizan diferentes corporativos de renombre y la realidad es que tiene muchísimas capacidades y features para identificar dónde está o cómo está la satisfacción de un cliente en cada interacción del journey, en cada edificio, muestra también tendencias. Estas gráficas están un poco pequeñas, pero la intención es mostrar vía el reporteo de Medallia cómo podemos identificar tendencias. ¿Estamos mejorando? ¿Estamos empeorando? En el primero es algo muy general. En la segunda, donde dice NPS Touchpoints, ahí puedo ver la calificación de la experiencia de mis clientes para cada uno de esos rubros o interacciones que yo definí como parte de mi Member Journey. Y también hay muchísimos reportes, escogí estos 3 que son clave y son los que yo constantemente estoy revisando para entender dónde estamos. Y solo con ver estos, que obviamente no son datos reales, pero solo con ver estos, a mí inmediatamente al verlo me da una idea de dónde está mi negocio en términos de servicio al cliente. Puedo ver el número de alertas pendientes, puedo ver el número de alertas que ha generado el sistema de reportes de servicio que ha respondido mi equipo. Puedo ver si hay alertas que no han sido atendidas a tiempo. La configuración de alerta es una parte interesante porque se hace de acuerdo a las necesidades de la empresa. Yo voy a responder cada 24 horas o cada 48 horas, pero si se pasa del tiempo que yo definí para dar una respuesta, entonces se genera esa alerta que va llegando al gerente, del gerente, para poder tomar decisiones y entender qué es lo que está pasando. Vemos también aquí el número promedio de horas para cerrar la alerta y el número de alertas totales que he recibido. Son datos interesantes. Creo que lo más importante que me gustaría transmitirles es que además de hacer una medición, como les platiqué, como tomador de decisiones, el tener en una pantalla esos reportes que me dicen dónde estoy, a qué le tengo que poner foco, dónde voy a hacer drill down para enfocarme y hacer un mejor uso de mi tiempo, es una herramienta en realidad invaluable que nos ahorra tiempo y nos permite llegar a esa profundidad que buscamos en la experiencia del cliente. ¿Qué mide esta plataforma? Además de generar diferentes encuestas, que esas las hace el cliente basándose en lo que es importante, pero el Net Promoter Score es un indicador conocido a nivel global, es un indicador de negocio, de la satisfacción del cliente, y prácticamente la pregunta que evalúa este Net Promoter Score es ¿qué tan probable es que recomiendes a una empresa a algún conocido? ¿Qué tan probable es que lo recomiendes? Y medimos
esta parte de cuántos promotores tenemos, cuántos son indiferentes o pasivos y cuántos son detractores. Este NPS, nuevamente, es un indicador global, no es propio de WeWork, pero uno puede tomar decisiones de la estrategia a través del análisis de este mapa de cuántos detractores pasivos y promotores tengo. Uno, creo que por default pensaría, tengo que convertir a todos mis detractores en promotores. No necesariamente. A través de este análisis, yo puedo identificar quizá que tengo más posibilidades de convertir a mis pasivos en promotores y hacer una estrategia diferente para los detractores. Hay que definir qué voy a hacer con los detractores de estos temas, porque no necesariamente han tenido una mala experiencia en cada una de las interacciones. ¿Qué voy a hacer con mis pasivos? Y cómo voy a cuidar y a nutrir a mis promotores. El poder ver en una sola pantalla dónde están tus clientes, en qué parte de este semáforo de Net Promoter Score están ubicados, permite a los tomadores de decisiones diseñar estas estrategias que tengan el impacto buscado. Y por último, esta es una parte importante de la estrategia que está ubicada en la parte de la postventa, que es cómo hacer el manejo de crisis. Se dice que 6 de cada 10 empresas han tenido una crisis en los últimos 5 años, es decir, esto no es algo fuera de lo común, tampoco es algo que nos debe de preocupar en demasía, es más bien algo para lo que tenemos que prepararnos y para lo que tenemos que tener información clara. Importante no confundir el manejo de crisis con una escalación de soporte o con un proceso de service recovery, que es acercarte a tu cliente que tuvo una mala experiencia para compensar, resolver. Por eso lo más importante en el manejo de crisis para mí es establecer dentro de la organización qué significa una crisis. Que todos tengan claro qué califica como crisis y qué no, si es una interrupción del servicio, si es que se cayó la plataforma y ya no hay una experiencia digital, si es que se fue la luz, si es que hay un problema legal. Tiene que haber una definición clara al interior de las empresas de qué significa una crisis y comunicar con el equipo claramente que las crisis son inevitables, pero podemos estar preparados con un protocolo claro. Eso no tiene que ser un documento larguísimo. Uno puede empezar con un esqueleto tomando estos pasos. Primero, establecer qué califica como una crisis dentro de mi modelo de negocio. 2, hacer un formato único que sea claro. Y digo único porque muchas veces diferentes áreas tienen sus formatos de cómo van a manejar sus crisis. Debe de haber un formato único al que tengan visibilidad y accesibilidad todas las áreas involucradas. Definir los owners y los responsables. ¿Quién va a manejar qué cosa? ¿Quién va a responder? ¿Quién va a documentar? ¿Quién va a mantener este protocolo actualizado a lo largo del tiempo? Detallar cada paso en este protocolo con la actividad y con la persona responsable de ese paso. Hacer un entrenamiento prácticamente, o hacer entrenamientos prácticamente como si estuviéramos haciendo un simulacro, para que nuestros equipos se sientan confiados de que a pesar de lo difícil que pueda presentarse en alguna situación, ellos tienen los pasos muy claros, los conocen, los han practicado y saben cómo reaccionar. Métricas. ¿Cómo vamos a saber si estamos haciendo bien nuestro manejo de crisis? ¿Qué lo va a hacer medible? ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Es acaso que el NPS cambie? ¿Es acaso que haya un tercero que nos diga que lo hicimos bien? ¿Es acá? ¿Qué va a definir el éxito de nuestro protocolo de manejo de crisis? Y esto nuevamente depende de cada una de las organizaciones. Y tener en cuenta el posible involucramiento de otros equipos para una comunicación especializada en casos donde hay medios involucrados o asuntos legales. Y por lo general, estos equipos es marketing, relaciones públicas o legal. Esto es parte de la estrategia de postventa y estamos en este periodo donde clarificar toda esta información y darle a nuestros equipos un entendimiento muy claro de la estrategia, de las herramientas y del impacto de su trabajo
es clave para dar esa experiencia que estamos buscando. Esto es todo por mi parte. Espero que se hayan quedado con estos 4 pasos muy importantes para definir una estrategia y sobre todo que se sumerjan en estas nuevas tendencias, porque no son necesariamente el futuro, ya son el presente. Creo que van a descubrir cosas muy interesantes en estas nuevas tendencias en el servicio al cliente, que prácticamente nos llevan a dar más allá que un servicio, una experiencia completa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lili, por tu tiempo y por el contenido que compartiste. La verdad se me hizo muy interesante. Y también muchas gracias a todas las personas que están presentes, que nos mandaron sus preguntas también en el chat privado. Y ahora, pues, ¿te parece bien si pasamos a la sesión de preguntas y respuestas? Tengo por aquí algunas. Adelante, sí. Muy bien. La primera es de Andrea y pregunta: ¿qué técnicas recomiendas tú para elegir perfiles adecuados para equipos de servicio al cliente? Esa es una gran pregunta. De hecho, hay números muy interesantes que son cifras altas de rotación de empleados en la parte del servicio al cliente. Tenemos que tener a los que contratan el talento, ya sea recursos humanos o al hiring manager de las empresas, muy bien entrenados respecto a qué buscar para evitar justo esta alta rotación que muestran los indicadores en las áreas de servicio al cliente. Como lo hacemos nosotros es enfocarlo, y creo que esta es también la manera en la que lo hacen muchas empresas, enfocarnos a la parte de las habilidades blandas. No estamos buscando a alguien que necesariamente conozca de muchas estrategias o que conozca nuestra estrategia. Nosotros vamos a compartir esa estrategia al representante del servicio al cliente, pero sí vamos a buscar esas habilidades blandas como resolución de problemas, como empatía, como capacidad de comunicar e improvisar en su momento, porque una vez que estás al teléfono, estás enfrente del cliente, tienes que dar una respuesta, incluso creatividad. Esto por lo general uno lo puede identificar a través del formato situacional. ¿Qué dirías si un cliente te dice esto? O hagamos un roleplay, yo soy el cliente, y sin dar datos muy específicos de la empresa o de la estrategia o del modelo de negocio, crear este roleplay de situaciones en donde lo que vamos a entender es cuál es el proceso mental y cómo esta persona resuelve, cómo responde, cómo maneja la frustración. No hay respuestas correctas e incorrectas, pero hay que identificar estas habilidades blandas. Por lo tanto, yo sugiero el modelo situacional. Hay por ahí una lista muy interesante de algunas preguntas situacionales que hacen empresas como IBM y Google, que están enfocadas únicamente a entender cómo piensa esta persona y cómo responde en ese tipo de situaciones. Muy bien, muchas gracias. Y antes de pasar a la segunda pregunta, les va a estar apareciendo en el chat un par de encuestas. Si nos pueden apoyar a ir respondiéndolas, se los agradeceremos mucho. La segunda pregunta que tengo por aquí es de Sergio y dice: ¿nos puedes hablar un poquito más sobre los diferentes roles que puede haber en el servicio al cliente? Eso es muy importante. Los roles anteriormente, cuando yo empecé mi carrera hace 15 años, recuerdo que estos roles como Account Manager, como Customer Success Manager o Customer Success Representative no eran conocidos. No, ha habido una evolución hacia que las empresas, incluso al C-level, den una prioridad al servicio al cliente que antes no existía. Hoy vemos vicepresidentes de servicio al cliente, cuando antes ya al nivel vicepresidente de finanzas, vicepresidente de recursos humanos, las empresas claramente han dado mucha más importancia, y desde ese C-level se desprende toda una organización de servicio al cliente con una gran cantidad de roles en realidad, desde gerentes, agentes de servicio. Hay una parte definitivamente ya sea call center, hay una parte de gente que da atención a través del live chat. Hay un sinnúmero de roles y de posibilidades en servicio al cliente que antes no existían, y las organizaciones están robusteciendo e incluso creando nuevos roles para atender esas necesidades, porque en los modelos anteriores no existían
tantos roles. Entonces me vienen a la cabeza estos primeros, Account Manager, Customer Success Manager, representante de servicio al cliente. Hay muchísimos títulos que vemos en los corporativos, que surgieron en los corporativos de Estados Unidos y que muchas empresas están adoptando. Muy bien, muchas gracias. La tercera pregunta que tenemos es de Ale, y ella nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre servicio al cliente y experiencia del cliente? Gran pregunta. El servicio al cliente es esta parte de la interacción. Yo tengo una interacción contigo en la que tú tienes una pregunta o vienes con una queja hacia mí y yo respondo de la mejor manera. Respondo con empatía, con escucha activa y te doy una solución. Ahí terminó nuestra interacción. Ahora estamos hablando de toda una experiencia, es decir, cómo quiero que te sientas no solo al acercarte a mí y hacer esa pregunta, sino qué quiero que encuentres después, bueno, durante el consumo que tienes de mi servicio o producto y después. ¿Qué canales de comunicación quiero que encuentres? Quiero que sepas cuáles son mis valores, quiero que te identifiques con mis valores, quiero que tengas la posibilidad de conocer más mis productos y servicios para que seas un cliente leal. Entonces estamos hablando de toda una experiencia que es un conjunto de interacciones versus solo ese momento de quizá interacción de 15 o 20 minutos donde vemos un tema en específico. Perfecto, ahora tenemos una de Miguel y pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes en el servicio al cliente? Wow, creo que la parte de contratación es clave, el saber cómo contratar para estos roles. Creo que esto impacta definitivamente en los principios básicos del servicio al cliente que vimos y dentro de esos principios básicos, para mí lo más retador es esta parte del enfoque a soluciones que debe de tener el equipo. Y otro error común que mencioné es que al interior de las organizaciones dejamos la parte de servicio al cliente solo a cargo de uno o dos representantes que están en contacto, de uno o dos agentes que llevan las cuentas y listo. El resto de las empresas, el resto de los líderes o el resto de los equipos no saben cuál es la experiencia que esa empresa quiere dar a sus clientes. Entonces, esa desconexión tarde o temprano genera problemas que luego son mucho más difíciles de resolver. Entonces, creo que el conocimiento al interior de la empresa y que cada empleado y colaborador entienda cuál es la experiencia que la marca quiere dar es uno de los errores más comunes. Perfecto, pues muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro taller. Te queremos dar otra vez las gracias, Lili, por todo tu apoyo, por el contenido, a WeWork, por hacer esto posible. Y gracias. Recuerden que les vamos a enviar la grabación en unas horas más. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos que están conectados, que estuvieron interactuando, por sus preguntas. Y pues muchas gracias. Gracias, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta el próximo taller.